Quiero que todos los adoradores se pongan de pie con sus manos así. Y ahora un grito de júbilo puertorriqueño. Todos, es el tiempo de alabar a Dios. Hey, vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. Hey, ahí es ruido. Con la música, con nuestra canción, te alabamos hoy. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en este proyecto de 40 días hacia la evangelización, y el propósito principal de estos 40 días hacia la evangelización es motivarle a usted, amado hermano, para que usted sea motivado por el Espíritu Santo y por la palabra, por cada predicación que usted pueda escuchar durante este tiempo que vamos a estar en este programa de evangelización, de motivación para la iglesia. Y nuestro anhelo, nuestro propósito es ese precisamente, motivarle hacia esos 40 días de evangelización, de tal manera que nuestras iglesias puedan tener un crecimiento maravilloso. Quiero compartir con ustedes en esta hora acerca de la importancia del evangelismo. Y este mensaje está basado en el libro o el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 y 38, que a la letra dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje, amados hermanos, nos muestra la manera en que el Señor Jesucristo daba importancia a la evangelización. Nosotros también, como iglesia y como discípulos de Él, debemos dar importancia a la predicación. Pero sabe, amado hermano, el mayor problema relacionado hoy con el evangelismo es la falta de motivación. Tenemos que tener una buena motivación para seguir predicando la palabra, para seguir predicando el evangelio. Pero ese es ahora nuestro problema. Está relacionado con la falta de motivación. Muchos cristianos parecerían haber perdido la motivación para enseñar a otros. Los años se van y poco se hace para compartir el evangelio. En lugar de estar preocupados por este hecho, muchos solo llegan a un estado de complacencia. Sin embargo, la motivación es el vapor que empuja al tren. Con la motivación apropiada, un cristiano buscará salvar al perdido. Aun si ellos no saben cómo, no descansarán hasta que estén haciendo algo que pudiera guiar a otros a Cristo. ¿Por qué es importante el evangelismo? Vamos a ver en esta hermosa hora, entonces, por qué es importante el evangelismo. Déjeme decirle, en primer lugar, la palabra del Señor dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué es importante el evangelismo? En primer lugar, déjeme decirle que el evangelismo es importante porque debe llegar aún a las comunidades más apartadas. Jesús visitaba no solo las comunidades grandes y ricas, sino también visitaba las comunidades pequeñas
y poco conocidas. Jesús predicaba en las aldeas y también sanaba. Las almas de las gentes más pobres, las almas de las gentes más insignificantes tenían tanto valor para Cristo que deben tenerlo también para nosotros, como las de la gente más opulenta y notable. Recorrer significa llevar alrededor. La palabra dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y eso significa recorrer, llevar alrededor, rodear. El Evangelio hay que llevarlo alrededor, como una ola expansiva. Llevemos el Evangelio, amados hermanos, jóvenes, señoritas, adolescentes, niños, adultos, ancianos. Les animo en esta hora para que juntos, ustedes y nosotros, llevemos el Evangelio alrededor de nuestra casa. Les animo para que llevemos el Evangelio alrededor de nuestra manzana donde vivimos, alrededor de nuestra colonia, de nuestra ciudad, de nuestro estado, alrededor de nuestro país. Llevemos el Evangelio a todas partes. Simultáneamente debemos llevar el Evangelio a todas partes. Hay quienes creen que el Evangelio solamente hay que llevarlo a la ciudad o a la colonia o al lugar donde vivimos, pero la palabra del Señor nos enseña que de manera simultánea debemos predicar en nuestra Judea, en nuestra Samaria, en todo lugar hasta lo último de la tierra, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta labor evangelística debemos hacerlo de manera simultánea. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Evangelio es importante porque debe llegar aún a las comunidades más apartadas. Por eso el Evangelio es importante. Hoy en día, los predicadores profesionales se dedican solamente a buscar a la gente adinerada. Hoy las iglesias, cuando se trata de llevar el Evangelio a otras comunidades, lo primero que preguntan es: ¿llega carro hasta allá? Y nos hemos olvidado del mandato de ir a todo el mundo y predicar a toda criatura. Nos hemos olvidado de esto. ¿Sabe qué hacían los escribas y fariseos? La Biblia dice que los escribas y fariseos recorrían mar y tierra para hacer un solo prosélito. ¿Sabe qué hacen otras organizaciones? Por poner un ejemplo, como los Testigos de Jehová, lo mismo. No les importa meterse a las aldeas, a las rancherías, a las colonias, a los lugares más apartados. Pero nosotros que nos ufanamos de tener una sana doctrina, de predicar la Biblia, de ser bíblicos, no estamos recorriendo estos lugares. Yo le animo para que juntos llevemos el Evangelio, extendamos el reino de Dios y prediquemos a todo nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestra colonia, en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo entero. ¿Por qué es importante el Evangelio? El Evangelio es importante, en primer lugar, porque debe llegar aún a las comunidades más apartadas. Pero en segundo lugar, veamos por qué es importante el Evangelio. El versículo 36 dice lo siguiente: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Evangelio, en segundo lugar, es importante porque debe hacerse con compasión. Debe hacerse con compasión.
El Evangelio no debe ser predicado por envidia, no debe ser predicado por vanagloria, no debe ser predicado por ninguna otra motivación que no sea la compasión que sintamos por las almas sin Cristo. Usted y yo hemos sido llamados para predicar el Evangelio a toda criatura, pero tenemos que tener compasión para llevar el Evangelio. La compasión es un sentir que las entrañas anhelan. Es un mover a misericordia. Eso es compasión. Es mover, es ser movido a misericordia. Jesús veía no solamente a los que le seguían, sino a la vasta multitud de la población del país. Su observación no estaba acompañada de curiosidad, sino de ternura. Se compadeció de ellas, dice la palabra, pues los veía ignorantes o los veía indiferentes, prontos a perecer por falta de visión. El Evangelio es importante porque debe llegar aún a las comunidades más apartadas. El Evangelio es importante porque debe hacerse con compasión. El Evangelio es importante. Fue la compasión del Señor Jesucristo lo que lo movió a venir del cielo a la tierra. Fue su compasión. Él vio la condición miserable del hombre y entonces Él se dolió en su corazón. Tuvo compasión de ti, tuvo compasión de mí, tuvo compasión de las personas que todavía no le conocen. Y tú y yo hemos sido llamados para seguir viendo con compasión y llevando el Evangelio con compasión ante estas personas que no le conocen. Fue su compasión lo que lo movió a venir del cielo a la tierra y de aquí a la cruz. Fue su compasión. Él vino del cielo a la tierra y de aquí a la cruz. Su compasión. Tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que estaban dispersas, porque las vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué es importante la predicación? Es importante porque el Evangelio debe hacerse con compasión. Lo mismo debemos hacer nosotros, ser movidos a misericordia. Hay dos condiciones que le movieron a compasión. La primera dice estaban desamparadas y dispersas. La primera condición que movió la compasión del Señor Jesucristo es que dice que los vio que estaban desamparadas y dispersas. Pero la segunda es que estaban como ovejas sin pastor. Esa es la condición de los perdidos. A los perdidos Jesucristo los ve, Dios los ve como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué es importante el Evangelio? En tercer lugar, déjame compartir contigo que el Evangelio es importante porque debe acompañarse con oración. Versículo 38 dice en la primera parte: rogad pues al Señor de la mies. Rogad pues al Señor de la mies. Sí, mis amados. El Evangelio debemos llevarlo a toda persona. El evangelismo debemos hacerlo con oración. Oración, tenemos que orar. La oración nos prepara a nosotros para poder estar fortalecidos, para poder tener fresco el conocimiento de la palabra en nuestra mente, en nuestra boca. Pero también la oración prepara el terreno, prepara el corazón de las almas sin Cristo. El Evangelio es importante porque debe acompañarse de oración. Este es un arma poderosa. Usted y yo lo sabemos. Tenemos que usar esta arma poderosa. Dice: rogad pues al Señor de la mies. Esta es una de nuestras tareas al llevar el Evangelio a otras personas. Jesús exhortó a sus discípulos a que oraran. Jesús mismo, antes de enviar a sus discípulos, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6 versículos 12 y 13 que pasó toda una noche orando antes de enviar a sus discípulos a predicar el Evangelio. Debemos orar por las multitudes antes de actuar sobre ellas.
Debemos orar por las multitudes antes de actuar sobre ellas. Debemos orar más y quejarnos menos. El deber nuestro es rogar al Señor de la mies. Cristo da este encargo de orar para que Dios envíe. Y Dios nos ha enviado. Él dijo: como me envió el Padre, así yo os envío. Amados hermanos, oremos para que el Evangelio sea conocido. Oremos para que nuestras vidas sean movidas, para que nuestras vidas sean las herramientas, para que nuestras vidas sean el instrumento que Dios use para llevar el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio es importante, la evangelización es importante. Y es importante porque debe llegar aún a los lugares más apartados. El Evangelio es importante, ¿verdad? Porque debe hacerse con compasión. Pero también el Evangelio es importante, en cuarto lugar, porque debe realizarse enviando obreros. Debe realizarse enviando obreros. Si no vamos, si no nos levantamos de nuestras bancas, si no salimos de nuestras cuatro paredes que nos rodean, no podremos hacer que nuestras iglesias crezcan. ¿Sabe? Hay dos secretos para que nuestras congregaciones crezcan. Y el secreto número uno se llama evangelismo. Tenemos que evangelizar. El secreto número dos es el discipulado. Una vez que hemos alcanzado a las personas para Cristo, tenemos que darles seguimiento, tenemos que seguir con ellos, tenemos que atenderlos, tenemos que enseñarles la palabra, enseñarles a caminar, enseñarles a dar sus primeros pasos. Pero el evangelismo es importante porque debe realizarse enviando obreros. Dice el versículo 38, la última parte, para que el Señor, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El evangelismo es importante porque debe realizarse enviando obreros. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer y algo que tenemos que pedir al Señor. Hay mucho trabajo que hacer, pero faltan manos para ello. ¿Quisieras convertirte en los pies y en las manos de Dios? ¿Quisieras comprometerte en esta hora y decirle al Señor, Señor, decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí? Aquí están mis manos, Señor. Aquí están mis pies. Todo lo pongo, Señor, a tu servicio. Envíame a mí. El evangelismo se hace, hermanos amados, enviando obreros a la mies. Hay mucho trabajo que hacer, pero faltan manos para ello. Dios nos ha enviado ya. Ya Dios nos ha comisionado para esta tarea. No necesitamos esperar más. Lo único que tenemos que hacer, mis amados, es levantarnos, es ir, es salir para llevar el evangelio. Él ya nos ha comisionado. Él ya nos ha encomendado esta tarea. El evangelismo es importante. Y Dios ha confiado en usted, en mí, ha confiado en nosotros que realizaremos esta tarea. Amados, es tiempo ya de levantarnos, es tiempo ya de empezar a caminar, es tiempo de salir, es tiempo de abandonar nuestras cuatro paredes, es tiempo de dejar nuestra comodidad, es tiempo de dejar de buscar nuestra conveniencia personal e ir y predicar el evangelio. Así que, mis amados hermanos, Dios da la energía, Dios da el valor. Así que Dios nos ha comisionado ya para esta tarea. No tenga temor, no le dé temor levantarse e ir. El Espíritu Santo lo capacita para esta tarea. Dios es el que da la energía. Dios te llama para que seas un obrero competente. Dios te llama para que seas un obrero fiel. Dios te llama para que seas un obrero prudente. Dios te llama para que seas un obrero laborioso. Dios te llama para que seas un obrero dedicado. Dios quiere esto de nosotros, que seamos obreros, pero obreros competentes, obreros fieles, obreros prudentes,
obreros laboriosos, obreros dedicados. Asimismo, mis amados hermanos, primero hemos de orar y después debemos responder. Ojalá que en esta hermosa hora tú puedas decir, igual como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, Señor. ¿Está listo? ¿Está dispuesto? ¿Quiere hacer esta tarea que el Señor nos ha encomendado? ¿Quiere cumplir con este mandato? La orden ya está dada. Es solamente que usted se decida y a través del trabajo suyo, su iglesia va a empezar a crecer. No es trabajo solamente de los líderes, es trabajo nuestro, es trabajo de todos nosotros. Dios nos ha enviado a todos para compartir su palabra. Así que en esta hora yo le invito, recobre ánimo, levántese de sus cuatro paredes y venga ahora a los pies de Cristo a decirle, Señor, rindo toda mi vida a tu servicio. Aquí estoy, Señor. Yo quiero ser ese obrero fiel, ese obrero prudente. Yo quiero ser ese obrero competente. Quiero recordarle una cosa, nuestra competencia no viene de nosotros mismos. La palabra de Dios dice que nuestra competencia viene de Dios. Así que, mis amados hermanos, recuerden, la evangelización es importante, número uno, porque debe llegar a las comunidades más apartadas. El evangelio es importante, el evangelismo es importante porque debe hacerse con compasión. El evangelismo es importante porque debe acompañarse con oración. El evangelismo es importante porque debe de realizarse enviando obreros. Y Dios está preguntando, ¿quién irá? ¿Quién será ese valiente o esa valiente que se parará, que se pondrá de pie, que se pondrá en la brecha para decir, aquí está mi vida, Señor? ¿Te gustaría ser el instrumento de Dios para alcanzar a muchas personas? Tal vez en tu misma comunidad, tal vez en tu lugar donde vives, en la colonia, en la ciudad, en tu mismo estado, fuera de él, en otro país. Dios está buscando obreros. ¿Cuántos de ustedes en esta hora aceptan hoy este desafío de hacer del evangelismo un estilo de vida? ¿Cuántos de ustedes en esta hora aceptan este desafío de hacer del evangelismo un estilo de vida? ¿Cuántos le dicen al Señor en este momento, Señor, acepto ese reto? Si es así, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esta palabra y esperamos que sea de bendición para tu vida, que pueda motivarte grandemente, que pueda inspirarte para poder hacer la obra del Señor. Recorría pues Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que el Señor te bendiga. Que estos 40 días de campaña interna hacia la evangelización puedan ser de mucha bendición para su vida, pero también para su propia iglesia. Que el Señor les bendiga.